¿Es 2024 el mejor año del Barça femenino? Ahí la dejo para reflexionar. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Otro vídeo del Barça calendario de Navidad. Ya sabes, darle me gusta, suscríbete y comenta lo que quieras en los vídeos. Y si quieres ser miembro y convertirte en una leyenda de este canal, solo tienes que pagar 0,99. Es que es menos de un eurito, no es nada. Y así tendrás contenido exclusivo y anticipado y los vídeos los tendrás enseguida. Si es que es todo ventajas. Pero bueno, si no, pues con un me gusta, comentario, y a mí ya me sirve. Yo ya estoy contenta. Y bueno, vamos con el contenido navideño. ¿Qué tendremos hoy? Pues hoy tendremos ese balance de 2024. ¿Por qué? Pues porque terminamos el año, gente. Terminamos el año, termina el 2024 blaugrana. Un 2024 heavy. O sea, si te pones a pensar, el Barça ha hecho muchísimas cosas en 2024. Vamos a hacer un poco de balance, vamos a recordar ciertas cosas. No nos extenderemos mucho porque creo que también tenemos que dar un poco de paso a 2025 y dejar 2024 atrás. Pero sí que me gustaría hacer un shout out a este año, porque creo que ha sido uno de los mejores. Si no el mejor, al menos futbolísticamente hablando, yo me he encontrado a un Barça que ha sabido dominar, a un Barça que tenía muchas piezas y que ha sabido encajarlas todas. Y la mayoría con muchas titularidades y con pocas dudas, os diría. Fruto de ellos todo lo que han conseguido, un 2024 lleno de hitos, de títulos, datos e historia. Hay cosas malas también, y también las comentaremos, pero quiero que me dejéis en comentarios si pensáis que este 2024 ha sido el mejor año histórico del FC Barcelona femenino, porque yo creo que sí. Dicho esto, entremos, recapitulemos. Vamos a dividir todo esto en bloques, porque creo que va a ser pues, una cosa mucho más estructurada y a la hora de consumir el vídeo, oye, creo que me lo vais a agradecer, sinceramente. Esto es todo pues a modo de un repasito, a modo de tener pues una visión de 2024 que ciertamente pues igual no nos acordamos. ¿Por qué? Pues porque el Barça consigue, juega tanto y hace tantas cosas que cuando termina el año dices, ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? Ha pasado todo rapidísimo, se me ha pasado el año volando. Y luego haces un retake, haces un rewatch de todo, metiendo aquí unos anglicismos que me diréis, esta tía es tonta. Pero bueno, lo ves todo en perspectiva y dices, Dios mío, ¿yo he vivido todo esto? ¿Mi equipo ha conseguido todo esto? Pues sí. Pues sí, y es un orgullo ser blaugrana y es un orgullo estar otro año más al lado de estas jugadoras y de cualquiera realmente, pero sobre todo al lado de este escudo y de estos valores y de este estilo de juego, porque una de las cosas que no hemos perdido en 2024 es el estilo de juego. Es más, creo que ha sido el año donde más he disfrutado de ese estilo de juego. Y han habido altibajos, que también los mencionaremos. Así que vamos a entrar de lleno, vamos a abrir nuestros apuntes y vamos a abrir la carpeta de títulos conseguidos. Conseguimos un póker de títulos. Un póker. 4. 4. Es que es una barbaridad esto. La Liga F, es verdad, 2023-2024, pero la terminamos en 2024, gente. El Barça que volvió a revalidar su título con una gran temporada y marcando una diferencia notable sobre sus rivales. ¿Os acordáis que vídeo tras vídeo que hacía era todo la goleada del Barça, la goleada del Barça, el Barça arrolla, el Barça domina, el Barça... Eran estos los titulares, gente, no habían otros titulares. Es que es muy fuerte, es que si te pones a pensarlo, el Barça ha marcado un montón de goles y ha jugado muy bien. Y no solo en Liga F, pero bueno, hablando de Liga F, dominaron. Fueron primeras, marcaron un montón de goles y no tenían rival. Ni lo siguen teniendo, pero bueno, ya hablaremos de 2025. Porque es verdad que vosotros y vosotras, en el vídeo anterior, pusisteis vuestros mejores momentos y vuestras cosas destacadas de 2024. Pero esto es la realidad del equipo. Esto que estamos comentando ahora es la realidad de lo que pasó en 2024. No son sensaciones de aficionados, son datos, hechos históricos y retos conseguidos. Liga F, Copa de la Reina, que conseguimos levantar el trofeo tras superar, recordemos, encuentros bastante intensos
destacando esa final contra el Atlético de Madrid. Supercopa de España, que fue, recordemos, el primer título que conseguimos en el año. Porque lo conseguimos en enero. Supercopa de España, enero de 2024. Locura. Y luego cerramos los títulos anuales del año 2024 con esa Champions femenina, con esa tercera, por segundo año consecutivo. Y pues demostrando la supremacía que teníamos en Europa. Y esto es una realidad. Y conseguimos ganarle al Lyon. Al fucking Lyon, gente. El Lyon. En una final. Muchos y muchas comentasteis esa final en Bilbao, ese descanso agonizante en Bilbao, ese gol, esa locura. Bueno, nosotras lo vivimos y lo pusimos aquí en el blog a la final de Bilbao. Yo esa final la recordaré para la historia. Y ahora reveo todos los vídeos y digo, qué locura lo que hemos vivido. Porque era una final en casa. Porque era una final que teníamos al lado y la afición siempre responde, pero estando en España, ¿cómo no íbamos a responder? 2024, gente. Esa final en Bilbao. Ese Lyon-Barça, Barça-Lyon. Locura. Simplemente locura 2024. Puntuamos a las jugadoras hace 2 vídeos, ¿no? Os lo dejaré por aquí, todas las notas de las jugadoras 2024. Pero tuvimos también muchos premios individuales en 2024. Es que tuvimos el Balón de Oro femenino 2024, que fue nada más y nada menos que Aitana Bonmatí, porque hizo una temporada increíble. Increíble, con unos números estratosféricos. Y el premio Golden Girl, súper importante, que de esto no hablamos en el canal, de hecho, porque se me pasó, pero Vicky López ganó el premio Golden Girl siendo titular muy poco y empezando a ser titular realmente en 2024. O sea, es que poca broma, ¿eh? Poca broma. Y, bueno, obviamente pues reconoce como la mejor jugadora joven de Europa, que ahí es nada. Ahí es nada. Y luego he puesto otra sección que son acontecimientos destacados. Y realmente es que 2024 nos ha dejado bastantes acontecimientos destacados, no solo por los títulos, sino hablo más bien del regreso de Alexia Putellas en su máximo nivel. Que Alexia se nos rompió, ¿eh? Que Alexia estaba volviendo de una lesión muy jodida. Y que Alexia no pudo establecerse hasta que llegó 2024. Y en 2024, tras lesionarse en 2023, Alexia volvió a brillar y superó los 200 goles en el club. Es una locura. Y Alexia está de Balón de Oro otra vez. Sí lo digo. Sí lo digo. Alexia Putellas, Balón de Oro 2025. Ya hablaremos de esto en los propósitos de 2025. Pero, ojo con Alexia, ¿eh? Ojo con Alexia y con el 2024 de Alexia porque heavy. Luego destacamos el fichaje estrella de Payor, clave en muchos partidos de 2024, sobre todo en esta primera parte de esta segunda temporada, o sea, de esta segunda mitad de 2024, podemos decirle, final de 2024 más bien. Payor se ha convertido en una pieza fundamental. Fichajes de Payor, pero añadiría de Kika, la evolución de Esme, la explosión de Claudia Pina. Sorprendente, ¿eh? O sea, cuidado porque nos hemos reforzado muy, muy bien, ¿eh? Luego, el debut de las jugadoras jóvenes. Hemos hablado antes de Vicky López. Es que lo destaco. A Martina Fernández. Muy importante también. Hemos vuelto a abrir en 2024 en el Estadio Olímpic. Hemos vuelto a abrir en 2024 el campo del masculino para que juegue el femenino. Y ha vuelto la Champions a un campo grande por parte del FC Barcelona. Y oye, esto sí que es un acontecimiento histórico que se debe destacar. Luego tengo una sección que me ha gustado muchísimo, que es datos curiosos y récords. Porque sí hay récords y hay datos curiosos. Tenemos la goleada histórica en Champions en esa victoria por 9-0 contra el St. Pölten en fase de grupos. Es que es una goleada histórica en Champions y hacen tantas cosas que ya no sabes ni cuándo es goleada histórica y cuándo no. Es que es muy fuerte. La mayor asistencia de la temporada, que son más de 50.000 personas en Montjuïc para el clásico contra el Real Madrid. Sí, gente, esto ocurrió en 2024. Récord de goles en Liga F y Graham Hansen convirtiéndose en la máxima asistente histórica del torneo. Yo os digo que es que pasan tantas cosas por delante de nosotras
que no vemos en perspectiva lo que hace el Barça en ese año. Y luego la racha invicta, porque mantuvimos una racha de 38 partidos sin perder en todas las competiciones hasta octubre. Cosa que me lleva a abrir sección de peores momentos. He destacado la derrota contra el Manchester City en Champions, que fue la primera derrota en fase de grupos en más de 3 años, generando pues algunas dudas. Y esta es la realidad. Ahora, luego bien, nos recompusimos porque luego en la vuelta le ganamos bien, además. Fue un mal momento también enterarnos de la lesión de Rolfo, porque fue una baja sensible durante gran parte de la temporada, pero nos supimos recomponer sobre todo con... pues ahora mismo, en esta última parte de 2024, con Pina y con Esme, que ya lo he destacado antes. Peores momentos también, las críticas que hemos tenido y que algunos siguen teniendo y algunas dudas seguimos teniendo sobre Pere Romeu, con algunas decisiones tácticas que pues generan controversia o generaron controversia, sobre todo en los momentos claves de la temporada. Y bueno, peores momentos que también hemos sufrido, aunque no por parte del Barça, porque no hemos sido nosotras quienes lo hemos generado, son las polémicas arbitrales que hemos tenido especialmente, recuerdo, en Copa de la Reina y en Liga F, que todas dieron de qué hablar y tenéis un montón de vídeos en el canal hablando de cada una de ellas. Y ya, para que se te quede un buen sabor de boca y digas, no, Andrea, no nos podemos ir con los peores momentos de 2024. No, cariño, no. Te voy a dar las mejores noticias de 2024, que igual no te acuerdas, Igual no te acuerdas, pero es que hemos renovado a la Balón de Oro hasta 2028. Tenemos a Aitana Bonmatí hasta 2028. No te tienes que preocupar por si Aitana Bonmatí se va gratis a otro equipo, porque Aitana Bonmatí es culé hasta 2028. Buenas noticias también fue el apoyo masivo de la afición, lo que dije, el desplazamiento hasta Bilbao en Champions y sobre todo el incremento en la asistencia de media en los partidos de Liga. Eso se ha notado un montón. La gente en el Johan a full. Kika Nazaret, revelación de la temporada. Sí lo digo. Un fichaje que al principio no sonó a gran cosa y luego para mí está siendo una de las piezas clave de 2024 sin duda. Y luego que nos hemos vuelto a reivindicar en Champions, hemos puesto las cartas encima de la mesa, hemos dado un golpe encima de la mesa y hemos dicho al City, nosotras no somos lo que os demostramos a principio de temporada. Nosotras somos lo que hemos demostrado a final de año. Y tras la derrota contra el City, cerramos la fase de grupos siendo líderes. Fuerte 2024. Aguante 2024, Ya veis que este balance de 2024 del Barça muestra un año lleno de éxitos, récords y momentos memorables que, bueno, consolida su posición como el mejor equipo de fútbol femenino del mundo. No son opiniones, son datos. Y te los he dicho todos. Hemos repasado 2024, gente. Menudo añazo, 2024, una locura. Yo, Team 2024, a partir de ahora. Dejadme en los comentarios si pensáis lo mismo. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Chao.